Muy buenos días, bienvenidos a la nueva sesión de preguntas y respuestas en vivo del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas de Gorrat Group en Latinoamérica. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Hola Matías, buenos días muchachos, un gusto estar Buenos días. nuevamente con ustedes, Buenos días. habiendo Buenos escapado días. de la tarea de la semana pasada. Sí, sí. Sí, Bueno, ¿y qué tal la última semana? ¿Hay algún tema que quisieran hablar? Porque si no, yo estuve pensando en algunos temas, Yo pero quería ¿hay algún tema por ahí? Sí. ver el tema de presupuestos para que no Ah, nos lleve otra vez a los óptimos locales. correcto. Y yo envié el archivo prometido, no envié nada. No envié No, nada, pues no no. tengo memoria de haberlo hecho. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de presupuesto entonces. Voy a... ¿Dónde envío? Lo puedo enviar aquí. Compartir un archivo. ¿cuál artículo? Le va a mandar el artículo de, General ¿cómo se Motors. llama? ¿Ah? Eh, Creo que fue en General Motors o no, no fue en General No, Motors. de No era en General Motors. Daimler, Sí. Chrysler, Bueno, Benz. la Le idea digo fundamental, por, a ver, porque en la película La Meta, en un momento el protagonista dice, se trata de ganar dinero y no de cumplir el presupuesto. sí, Y a Ujú. eso me refiero. sí. No me Sí, acordaba de esa parte. Fíjate que Sí. ahí está en semilla todo un desarrollo que está en pañales todavía. Nadie le ha puesto ahí, o sea, tenemos soluciones desarrolladas e implementadas para producción, para distribución, para proyectos, para mantenimiento, para un montón de operaciones, para cosas internas de la compañía. Y para presupuestos, entonces aquí la afirmación es la siguiente, y esta es una afirmación fuerte, la voy a decir yo. La manera de administrar los presupuestos en las grandes compañías, sobre todo en las compañías más pequeñas no, las compañías más pequeñas se manejan mucho más informalmente los presupuestos. No existe esa obligación de hacer un presupuesto anual para el próximo año y que todas las gerencias tienen que pedir el dinero que van a necesitar para los gastos del próximo año. Pero en las empresas más grandes, donde este proceso presupuestal es mucho más formal, yo me atrevo a decir que el hecho de hacer eso está desperdiciando como mínimo un 20% del dinero que se gasta. Bueno, como mínimo no, como mínimo un 10% del dinero que se gasta. Pero ven que mi afirmación es bastante fuerte porque en la utilidad neta, un 1% ganado al gasto de operación es un 1% que va directo a la utilidad neta. No es un 1% porcentual, puede ser incluso mayor. O sea, si uno está gastándose, o sea, tiene 100 de venta, a eso digamos que throughput es 50%, entonces está ganando 50 de los 100 de venta. Y tiene 40 de gasto de operación y tiene un 10% de utilidad neta, o sea, está ganando 10. Me siguieron todos con el 100 de venta, menos 50 de costo totalmente variable, me da 50 de throughput, 40 en gasto de operación, 10 de utilidad. 10 de utilidad. Si yo le gano un 1% al al gasto. gasto de operación, un 1% de gasto de operación va a ser 0,4. Sí. Si le gano eso, 0,4,
que no me voy a gastar y eso se suma inmediatamente a la utilidad neta. Entonces quedan 10,4. 10,4 es un 4% más, ¿no? Sí, O más o sea menos. que me ahorré un 1% en gasto de operación y eso se manifestó en 4 puntos porcentuales en la utilidad neta. Es bastante, es 4 veces. O sea que si la afirmación que yo acabo de hacer es correcta, el potencial que hay sin hacer nada de teoría de restricciones en operaciones y que las venden, sino que solamente en reducción de costos. Me da risa decirlo, porque cada vez que hablamos, yo les digo, las empresas se crearon para ganar plata o para ahorrarla. Entonces, no, si es para ganar plata. Claro, pero es que la primera cosa aquí es dejar de desperdiciar plata. Y no es la primera que hacemos. Ni siquiera lo hemos hecho. Pero si dejáramos de desperdiciar gasto, entonces sería. Así que esta afirmación motiva lo que podemos conversar durante esta hora. ¿Hay alguna manera que pueda promover una visión sistémica usando herramientas de teoría de restricciones para reducir el gasto de operación sin que ello signifique restarle capacidad de generar throughput a la compañía? Buena pregunta. Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿tenemos alguna solución de TOC para reducir costos sin que eso reste en nada la capacidad de la compañía de generar throughput? Sí. Bueno, Yo el comentario que voy a hacer antes de que para entremos a picar ahí, ¿sí? sí, añadirle condimento al comentario, creo que fue la semana pasada, publiqué una parte de un artículo que traduje, que yo voy comentando, Sí, que es el dilema de Lean de Thomas Johnson. Importante porque en esa parte precisamente hablaba del hecho de cómo es posible que Toyota, usándolo como ejemplo de una organización que no mide costos en la operación, lo hace mucho mejor que todas las organizaciones y empresas equivalentes, digamos, en el mundo occidental, donde hay un afán y una necesidad de estar estableciendo metas, objetivos y poniendo indicadores de costos unitarios, de gasto, y que la mejora se asocia a esa reducción del esfuerzo proporcional para ejecutar o cumplir con la demanda y la venta. Y en la discusión de Johnson habla de que efectivamente en las plantas de Toyota nadie está preocupado del costo ni el gasto, sino lo que saben es qué es lo que tenemos que hacer para acelerar el flujo. Y el flujo para cumplir con la demanda. Entonces, ¿cuál es el indicador primario que están mirando? ¿Estamos cumpliendo con los pedidos que tenemos, sí o no? ¿Y cómo hacemos para hacerlo en el menor tiempo posible? Y, oh sorpresa, al final del ejercicio, cada vez que mejoran el lead time y entregan más cerca de cumplir todos los pedidos, el costo se reduce. Entonces, a lo que me refiero es que en lugar de estar enfocado en lo que no tiene que... El costo termina siendo un resultado, un efecto. ¿Y eso qué quiere decir? Que no estamos diciendo que el costo no haya que estar pendiente de cuánto es, pero hay que registrarlo como efecto. Y lo que siempre están haciendo los japoneses es buscar las mejores maneras de hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué significa eso? Que me demore menos tiempo, que sea menos complicado, que tenga menos desperdicio, que sea mucho, el rendimiento sea mucho mayor. Cuando uno mira todas esas cosas, es hacerlo cada vez más efectivo las tareas que estoy haciendo. Y es enfocado en una sola cosa, en cumplir lo más rápido posible con lo que tengo que entregar, con la máxima calidad. Cuando uno hace todo eso, pues todos los efectos de retrabajo, desperdicio, etcétera, tiempo muerto, todo eso va desapareciendo. ¿Ya? Entonces,
Ahora, ¿por qué digo eso? Porque Thomas Johnson es el coautor junto con Kaplan, ¿sí? De La relevancia perdida, la muerte o la desaparición de la relevancia de la contabilidad de costos. Ese fue el libro que vino después de la grandiosa publicación de ABC Costing, ¿sí? Entonces, Ahora, y después de eso ahí que eso está, derivó en Balance Scorecard, pero con el mismo error de seguir haciendo asignación de costos. Sí, Fish. pero eso que estás diciendo, y que yo lo suscribo totalmente, está atacando una parte del gasto de la empresa, Sí, que sí, ese solo estoy poniendo como ejemplo. que es el costo directo de producción, ¿no? Los Correcto. gastos. Sí, Pero en las empresas hay un montón de otros ítems de gastos. Y mientras más absolutamente. grande la empresa, más complicada es la maraña esa. Más Es complicada es. Y una entonces, madeja que, ¿no? exacto. Y entonces, si uno usa la lógica de que efectivamente la expectativa, voy a hacer dos comentarios. Uno es, si uno sigue teniendo como dentro del bagaje cultural de la empresa la lógica de que hay que ser eficiente y eficiencia ahí se hace equivalente a estar ocupado, pues entonces claramente tenemos una cantidad de recursos haciendo cosas para estar ocupados cuando no necesariamente está conectado con la misión de cumplir lo que se tiene que hacer para generar el truco, sino es para cumplir el indicador, ¿ya? Entonces eso es uno. El otro punto que quería traer, y voy a dar un ejemplo en concreto diferente al Daimler, que el artículo que prometiste o que Lo ofreciste tengo regalar. abierto. Listo. Yo voy a dar otro ejemplo de nuestra experiencia personal que tal vez no conoces o no te acuerdas, pero tú y yo estuvimos juntos en esa empresa. Ya voy a decir cuál es. Entonces espero conocerlo. Yo espero que sí. Entonces, No fui a esa reunión. sí, o sea, no, sí estaba físicamente, eso es lo único que puedo decir. Ah, no, pero No, estoy bromeando, tranquilo, tranquilo, es Don't Be pura a broma. Baby. No, 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 Ah, ya. no. No es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Un mucho mejor ejemplo. Entonces, perdón por la distracción, es que mucha historia juntos. Entonces, el tema es, ese es uno de los elementos de que se está diciendo, haciendo el equivalente para todos los recursos, que estar ocupado es lo que se requiere. Y cuando hablamos de enfoque es precisamente hacer lo que se tiene que hacer, pero no hacer lo que no se tiene que hacer. Y eso en todas las áreas de la empresa va a tener un impacto en el gasto, en la generación, en el consumo de recursos de dinero. ¿Ya? Eso por una parte. Lo segundo que quería comentar es, ¿qué iba a decir? Ah, juepucha. Bueno, ya me voy a acordar del Disculpa segundo que comentario, te pero el distraje. ejemplo, sí, no importa, el ejemplo que voy a poner es de una empresa mexicana que se llama Trooper. Esa empresa mexicana, que ahora Matías empieza a rebobinar y se acuerda, hicimos un taller de actualización No, para eso me toda la acuerdo gerencia. perfectamente Sí, bien. sí, yo sé, sí, Yo sí, no hay además problema. compro alicates de truco. Exacto. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tiene esa empresa? Esa es una empresa que es un secreto a voces que utiliza teoría de restricciones, ¿ya? No hay nada documentado, nada escrito, pero todo el mundo sabe que han implementado TOC, que son fieles a la metodología y que la han estado aprovechando. Esa empresa, cuando yo los conocí por primera vez en persona, fue el año 2005, en una reunión que estábamos Eli, yo y otra gente del grupo digamos, de la compañía, y estábamos haciendo una reunión con el dueño y el hijo de Trooper. Ahora no me acuerdo el apellido de ellos, pero se llenó bien, o sea, tú lo corriste. Un momento. Entonces, Lo subí y lo terminé de estoy llenar. oyendo, sí, estoy oyendo una Sí, voz sí, sí. de Ya fondo, lo vamos a una arreglar en un conversación. segundo. Sí, eso, Perdón. no hay problema. Entonces, en ese momento, pues lo que hicimos fue tener una discusión acerca de la dirección estratégica en la que se debería mover la compañía, ¿ya? Y había una discrepancia entre el papá, el fundador, y el hijo, el sucesor.
después de unas cuantas horas de trabajo, discusión y todo, ya quedó como definido para dónde se iban a mover. Nunca implementaron con Eli ni con nosotros, sino que hicieron el trabajo ellos. Pero la particularidad es que desde esa época, más o menos, hace unos pocos años, esa empresa decidió que no iba a hacer nunca más presupuestos. De hecho, no hay presupuestos, no saben qué es eso. Lo único que tienen son 4 principios operativos o estratégicos, y en base a esos principios se deriva todas las acciones que hacen en todas las áreas, en producción, en operaciones, en calidad, en desarrollo de productos, en desarrollo de negocio, en expansión geográfica, en logística, ofertas para el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? A lo mejor, hay que dar un dato para que uno entienda el calibre de lo que estás diciendo. Sí. Esta es una empresa que con Javier fuimos a conocer las plantas productivas que están todas en un parque industrial. Son 9. Sí. Son y 9 se demora uno 3 horas en recorrerla en un carrito de golf. Exacto, o sea, recorrer las plantas era viajando en un carrito de golf, parándonos en cada una, mirando todo el proceso. Gran experiencia. Entonces, ese es el tamaño de la empresa. No es una empresa donde uno dice, no, es que no se hacen presupuestos porque aquí hay 3 gerentes y con ellos hablamos todos los días. Es una doña empresa y que solamente las plantas productivas son de ese tamaño y la operación es mundial. Tienen plantas, esas son las plantas productivas de México, pero tienen un laboratorio de control de calidad en China, donde hacen todo el control de calidad de toda la fabricación que se hace en China antes de ser enviada a los distintos países. Exacto. O sea, o importarla a México o directamente a los centros de distribución de cada país donde tienen operaciones. Sí, el centro de operaciones más grande que tienen como negocio es Estados Unidos, donde son proveedores de primer nivel de Lowe's, de Ace, que ya no sé si Ace Hardware sigue funcionando como cadena, pero han recibido premios como el mejor proveedor de herramientas. Que no americano, de todas maneras, y le compiten mano a mano a Stanley. A Stanley, a Black & Decker y a todos los demás que ustedes quieran. Steel, en la categoría que sea, además, porque tienen, en la categoría que sea. Y partieron con herramientas manuales, asadones, o sea, con herramientas agrícolas. Exacto, herramientas agrícolas manuales que por ahí empezaron, pero ahora tienen herramientas eléctricas, tienen productos de iluminación, tienen productos de distribución y conducción de agua. O sea, son unos monstruos. Ahora viene el dato que a uno le pega en la cabeza y uno dice, no puede ser. Cuando los conocí en México en 2005, ellos estaban vendiendo más o menos como 100, 150 millones de dólares. Ese es mi recuerdo. Puede que esté equivocado, pero esa era la escala. Hoy en día, casi que 15 años después, con toda seguridad superaron los 2.000 millones de dólares en venta, sin duda. Porque cuando estuvimos con ellos, así que fue en el 2015 pues. 5 años. 5 años. Ya estaban en el billón. Ya estaban en el billón y en estos últimos 5 años lo que han hecho es añadir categorías y pues. Entonces, todo este relato es para ese es el tamaño de la empresa, ese es el tamaño de la empresita que decidió no usar nunca más presupuesto de hace como 10 años, 12 años atrás. ¿Ya? Entonces, la afirmación aquí es, ahora es una afirmación, antes era una pregunta, la pregunta es, ¿habrá alguna manera de administrar los presupuestos distintos de cómo los administra tradicionalmente las compañías y vamos a primero explicar cómo los administran y después vemos si hay algún cambio que hacer? Saber qué cambiar, hacia qué cambiar y después cómo provocar el cambio, o sea, el proceso típico. Y la afirmación es que sí, existe una manera mejor que la tradicional. Sin embargo, la que yo voy a decir sigue siendo con presupuesto. Y el ejemplo que acaba de poner Javier es sin presupuesto, o sea, no haga presupuestos. Pero yo no sé si eso es, o sea, tal vez
ese es ese es el último escalón en la evolución de la solución. Pues yo creo que ahí no haga presupuesto, pero reemplace todo por, y entonces, bueno, voy a decirlo, si esto no es un cuento de misterio, con suspenso. Sí. Yo creo que todo termina en no haga presupuesto, pero sí maneje un amortiguador de cash. O sea, hay que administrar el amortiguador de efectivo. Esa es la solución final. Bueno, entonces vamos a mostrarle, o sea, primero la esencia de todo esto. Yo creo que si alguien conoce empresas más o menos grandes, corporaciones o pues ya de un tamaño mayor que hace presupuesto, puede validar rápidamente que lo que pasa en proyectos pasa también con los presupuestos. Es decir, cuando uno le dice a un gerente de área, dice, hagamos un presupuesto de cuánto dinero va a necesitar su área para operar el próximo año. Y ojalá me lo dé lo más detallado posible, partida por partida, para yo poder estimar bien si es que está, o sea, que lo contrastemos y lo acordemos. Lo que le está pidiendo es un compromiso de gasto. Entonces dice, bueno, yo el próximo año voy a necesitar $250,000 para mi área y se desglosa de esta manera. Vamos a comprar aquí, vamos a tener estos sueldos, vamos a hacer estas inversiones, Y la experiencia normal es que le negocian eso. Dicen, no, 250,000 está un poco elevado, pues estamos pasando tiempos difíciles, la pandemia, en fin, ajustate con un 25% menos, por favor. Es imposible, 25% menos. Esta compañía no va a funcionar así, que no sé qué. Entonces se negocia, digamos que llegan a 220,000. Ahora ya le asignaron 220,000 en la partida de presupuesto a esa área. Si el próximo año no se gastan los 220,000, ¿qué le va a pasar el siguiente año? Se lo van a recortar. Y entonces, como uno ya sabe eso, ya saben varias cosas. Saben que la primera estimación va con mucha holgura. Saben que el jefe sabe que va con mucha holgura, por lo tanto le ponen toda la holgura que quieren que le recorten para que quede toda la holgura que quieren que les quede. Pero el jefe también sabe eso. Bueno, al final todos saben que el presupuesto asignado está sobredimensionado. Y aún así está sobredimensionado si pasan las cosas normales. Pero ¿qué ocurre si hay algo anormal? Y la probabilidad de que algo anormal le ocurra a alguien, o sea, alguna área dentro de la empresa durante el próximo año, no es baja. Pero entonces esa área que le habían asignado un presupuesto que para una operación normal ya estaba sobredimensionado, igual le faltó plata. Que si uno reasignara de otra área, no habría problema. Pero ¿qué área va a aceptar que le reasignen parte de su presupuesto? Entonces, ¿cómo se lo ocurre? No, a mí no me recorten nada, yo tengo mi platica. Nadie va a aceptar porque son todos competencias. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que, igual que en los proyectos, todas las holguras se gastan y donde faltó hay que poner encima. En los proyectos uno pone encima más plazo y se atrasan. Con dinero lo que pasa es que se pone encima más dinero y entonces sobrepasa el presupuesto del año y entonces eso castiga la utilidad. Si hay utilidad que castigar, pues todos tranquilos porque igual tuvimos utilidad. Si no hay utilidad que castigar, hay más nerviosismo porque ahí empezamos a reducirle el patrimonio a la compañía. Entonces, si en proyectos una de las soluciones, o la solución parte por dejar de administrar
los proyectos como si fuera verdad esta creencia, y que si yo administro cada tarea para que se termine a tiempo, el proyecto se va a terminar a tiempo. Esa es la creencia. Y hay que cambiar eso. Entonces lo que hacemos ahora es, en los proyectos, en vez de administrar cada tarea, o estimar cada duración y tratamos de que cada tarea termine a tiempo, lo que hacemos es decir, olvídese de eso. Lo que nos importa es que el proyecto completo termine a tiempo. No me importa si cada tarea termina a tiempo. ¿Necesitamos una estimación? Sí, pero ¿para qué? Para estimar un total. Entonces, en presupuesto la idea viene a ser la misma. Hacemos estimaciones por área, le recortamos esas estimaciones, todo lo que le hemos recortado se va a sumar a un amortiguador de la empresa como un todo, un amortiguador completo. También se puede recortar eso, y entonces ahora tenemos un presupuesto menor que teníamos, y a cada área no le vamos a asignar presupuesto completo, ni mucho menos, le vamos a asignar un presupuesto que si solamente usaran eso, no funcionarían bien durante el resto del año. Pero entonces vamos usando del amortiguador completo de presupuesto solamente la parte que se necesita. Pero los viejos hábitos son muy duros para matarlos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para negociar una asignación adicional del buffer completo de presupuesto? Todas esas cosas hay que conversarlas, ver de qué manera se administran para que no ocurra lo mismo que pasaba con la negociación de presupuesto, no ocurra con ahora las pedidas de gasto adicional. Se minimiza bastante el efecto, porque ahora uno ya no es el dueño del buffer, pero igual va a querer, algunos gerentes de área van a querer traer más agua a su molino, tal vez. Pero ya vamos mejor. Ese es el principio fundamental, Marcelo. Les quiero mostrar. Ahí, Matías, perdón, Sí, la interrupción. Sí, no, por favor. Esto, desde la perspectiva de la compañía contratante que organiza su presupuesto, esto está perfecto, la explicación, pero hay desde la perspectiva del contratista constructor, el que presenta una licitación y que uno de los criterios de adjudicación es el menor valor, entonces es el que tiene que batallar para hacer el detalle de en cuánto va a postular su licitación para poder ser competitivo o para que sea adjudicable por parte de la contratante. Pero esto, José Armando, no es aplicable. Lo que yo estoy explicando es una cosa interna de las compañías. No es para la relación entre cliente y proveedor, o un cliente y un subcontratista. Esa es otra historia. Ese es otro tema que podemos conversar en otra ocasión. De cómo, si yo soy contratista, ¿cómo hago para ganarme la licitación al mismo tiempo que no pierdo utilidad? Esa es una buena pregunta. Pero, esa me interesa. sí, para otra. yo sé, pero y esa la contestó también Martín Repeto en un podcast que está publicado. Así que no tienen que esperar otra semana para que lo conversemos nosotros, mejor ir y mirar el podcast, ¿cierto, Javier? Da el aviso comercial, ¿dónde se miran esas cosas? Spotify, no sé dónde. El podcast lo pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en todos lados donde hay podcast. Y en YouTube también lo tienen publicado, creo. En YouTube está el video de la conversación. Lo tenemos publicado igual, sí. Sí. O sea que esa José Armando, es mucho más tradicional, esa respuesta. Esta que estamos conversando es donde hay muy poco
avanzado en términos de cuerpo de conocimiento, como para decir ya con esta herramienta partimos y vamos adaptándola en la empresa. Yo les estoy mostrando aquí el artículo que escribió Audrey Taylor y Xavier Rafai el año 2003, ya tiene 17 años esto. Este está en inglés, pero para que vean que ven que más o menos lo mismo que dice la teoría de proyectos, pero entonces en vez de hacerlo con proyectos, bueno, aquí está lo de las tareas, voy a hacer lo mismo con los presupuestos, pero yo lo tengo traducido por un servidor ahí, ¿o no? Javier, o lo tradujo Alejandro. ¿Quién tradujo esto? No me acuerdo quién. Este paper no me acuerdo quién lo tradujo. Bueno. Puede haber sido yo. O alguien, no sé. Dice que en 1999 un gerente de una de las 3 grandes automotrices en el área de Detroit, y aquí no se revela el nombre, pero tú acabas de decir que es Daimler. Ah, sí, claro. Ya. A estas alturas, después de tantos años, no mejoró bien. Puso en marcha un nuevo proceso de presupuestación llamado presupuesto estratégico, que redujo los costos de su área un 37,6% sin comprometer la prestación de servicios y causar el despido personal. Ya solamente con esa frase, si ahora hacemos de nuevo el ejercicio de la contabilidad de throughput que hicimos al principio, tenemos ventas por 100, el throughput es 50 y el gasto es 40 y tenemos un 10% de utilidad neta. Solamente haciendo esto, logra uno 37,6% de ahorro, pero en su área. Ya, ese 37,6% en su área, ¿en cuánto impactará en el gasto total? Porque gasto total, acuérdense que tiene todo el costo directo de fabricación, pero además están las cuentas de la luz, está el overhead, todos los sueldos de los gerentes, están todos los gastos legales, los gastos financieros, hay todos los gastos. Entonces, un 37,6% suena bastante fuerte, y digamos que eso impactó en un 2% del gasto total. Que puede ser, 2% puede ser. Si el área donde se redujo 37,6% de gasto representa el 5% o el 6% de gasto total, pues sí, ahí van, un 2%. Ya, entonces si yo reduzco 2% de gasto total, en vez de 40 ahora tengo 38 de gasto. Y entonces en vez de 10 ahora gané 12. O sea, la utilidad neta creció un 20%. Un 20% total, la utilidad neta podrá hacer un ahorro en el gasto de un 2%, que fue un ahorro de un 37,6% en un área pequeña de la empresa. Es relevante. Vale la pena conversarlo. O sea, nosotros estaríamos felices de cobrar el 20% de ese 20%, ¿cierto, Javier? Yo creo. Para hacer el trabajo. Sin duda. Entonces aquí viene todo el artículo que yo se los voy a compartir. No nos vamos a leer un artículo ahora. Es mejor que cada uno lo lea con cuidado. Aquí dice el proceso de implantación. Y viene... Es que lo entretenido de esto es que no es un artículo teórico de podríamos hacer esto en alguna empresa a ver cómo nos va. Este es un artículo donde hicimos esto y logramos este resultado. O sea que para no aburrirlos mucho con estar leyendo artículos aquí en vivo, yo les mando el Matías, artículo una pregunta. en inglés y en español.
analizamos este buffer de gasto operativo, ¿no deberíamos tener un objetivo, digamos que el proyecto está en la fecha y la entrega a tiempo y con las especificaciones? Eso En es este precisamente lo que caso, dicen. Sí. claro, en este caso, supongamos que estamos en una empresa, una pequeña empresa o una empresa mediana, y el dueño dice, bueno, este año, o el año que viene, quiero ganar, no sé, digo cualquier número, un 22% sobre el retorno de la inversión. Y ahí empezar a hacer las cuentas hacia atrás de cuál sería el throughput como piso que debería tener, y cuánto debería ser la inversión y cuánto debería ser el gasto operativo. ¿No podríamos utilizar las ecuaciones, digamos, de atrás hacia adelante? Bueno, en mi opinión, esa no es una buena práctica, Daniel. Te voy a decir... Pero podría sacar, digamos, cuál es el piso con eso. No, Yo ya, tú puedes hacer todo eso, pero ¿qué vas a lograr con eso? Vas a poner unas metas. Sí. Ya. En mi opinión, las metas limitan el resultado. Sí, O sea, cada vez que tú obvio, pones una meta... podríamos usarla como piso, digamos. Pero, Yo menos de esto no quiero ganar, y entonces mi throughput máximo mínimo debería ser tanto. ¿Cómo hacemos para llegar a superar eso? Ese sería como el objetivo. Para darle un sentido al presupuesto, porque si no, no tendría sentido no gastar un buffer. y escucha lo que dijo Daniel, Javier hace un rato, que en Troopers, como Claro. te encontraron toda la razón a ti, dijeron, no tiene ningún sentido no darle o sea, no tiene sentido un presupuesto si no es para poner una meta. Entonces dijeron, ¿y para qué nos vamos a poner una meta? Ganemos todo lo que podamos ganar. Por lo tanto, si no tiene sentido un presupuesto si no es para la meta y no queremos meta, entonces no tiene sentido el presupuesto tampoco. Para afuera el presupuesto. Sí, yo quisiera comentar una cosa más que ya me acordé que era lo que iba a decir, que se me olvidó. ¿Sí? Y ahora seguro se me volvió a olvidar. O sea, fíjense que cuando uno empieza el ejercicio presupuestario, ¿cuál es la lógica que sigue de cómo hago para repartir las partidas? Digo, este es el dinero, el ingreso total con la meta esa que quiero, de esta rentabilidad en brochazos muy gruesos para la corporación o la compañía. Listo, ahora tengo que echar eso para abajo, ¿cierto? Presupuesto tengo que repartirlo de alguna manera. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el criterio que utilizo para empezar a repartir? Mi suposición es que el criterio que normalmente se usa para repartir la plata va de acuerdo a la capacidad que creo que necesito de cada área para entregar el resultado final. Y esa capacidad termina siendo nada más y nada menos que la optimización de lo mismo que hago en la planta. Es la máxima capacidad posible relativa al promedio de demanda que espero que va a tener ese departamento con el mínimo gasto posible. Y al final, ¿qué termina haciendo uno? Balanceando la capacidad en toda la compañía por el ejercicio presupuestario para después no ser capaz de absorber todas las fluctuaciones que hay en la realidad. Entonces termina uno el ejercicio presupuestario para, si esa lógica es correcta, termina estando descuadrado todo el tiempo y la gente dedicándole tiempo a tratar de que las acciones y lo que está reportando encaje dentro de una camisa de fuerza que llamamos presupuesto. Que por definición no tiene buffer, nadie sabe por dónde te va a pegar la variabilidad y la incertidumbre de las interacciones y la interrupción en el flujo de decisiones, información, plata, producto físico. Entonces, eso era la otra idea que tenía en la cabeza que tenemos que tener en consideración y es una razón más para abogar de realmente el ejercicio presupuestario nos sirve de algo o no. O sea, ¿qué es lo que realmente tenemos que medir o qué es nuestra preocupación con el hecho de no tener esos números asignados? Bueno, pero es un cambio tan brutal que sí, el artículo que les vamos a enviar tiene este paso intermedio.
Sí, El de paso acuerdo, intermedio es para no morirse en el intento, sí, por supuesto. Claro. siga con su presupuesto, ya. De aquí Pero cree que necesita el presupuesto. Sigue con su presupuesto, pero hágalo de esta manera. exactamente. Sí, pero Ya. igual te lleva al presupuesto, te lleva al pensamiento otra vez cartesiano en lugar de sistema. Estoy de acuerdo. Entonces, Ese ¿cómo es el terminamos eso? problema, Daniel. Ese es el ¿Sí? problema. Claro, o sea, Entonces, una vez ¿cómo termina que eso? estás es difícil de Eliminando el cambiar, presupuesto. pero si uno entendió el pensamiento sistémico, lo tiene que aplicar en todo el sistema, porque el sistema depende de eso. Bueno, pero Sí. eso me provoca entonces mostrar otra cosa. ¿No? Mm. Les voy a mostrar algo. Espero no arrepentirme mucho de haberlo mostrado. Digo porque después cuando uno muestra cosas dice, yo quiero saber más de eso y hoy sí terminamos a las 11 porque yo tengo cosas que hacer. Entonces, el árbol de estrategia y táctica, tuvimos esta discusión hace muchos años con el doctor Goldratt y entonces decía él, es una herramienta que uno la puede usar para distintas cosas. Entonces el uso que hemos estado dándole en el diplomado y en todas las conversaciones es el de es ser una herramienta de transformación. O sea, la herramienta para transformar una situación A a una situación B. Pero se puede usar de otras maneras. Se puede usar el árbol de estrategia y táctica precisamente para planear un proyecto, que no es una transformación de una empresa, no es para cambiar paradigma ni nada, sino que para planear un proyecto. Entonces uno puede planear el proyecto y todas las cajitas del último nivel ya son las tareas que va a tener la carta Gantt y de ahí para adelante. Pero hay un tercer uso, que es el árbol organizacional, que viene a explicar cuáles son las relaciones entre las distintas áreas, entre los distintos componentes del sistema y cómo se sincronizan para ir produciendo el máximo throughput con el mínimo gasto de operación, teniendo controlada la inversión, que viene a ser la definición en números de la mejor gerencia, de qué es lo que uno tiene que lograr con la gerencia, que es tomar decisiones para lograr la sincronización de toda la compañía, mejorando la productividad y el retorno sobre la inversión de los dueños de la empresa. Y entonces, una empresa en Colombia me pidió si le podía escribir yo el árbol organizacional, después de que yo los conozco desde muchos años, y me puse a escribir un árbol organizacional para esa empresa. Pero cuando me puse a escribir eso, no se me ocurrieron cosas muy particulares para esa empresa, me quedó uno genérico. Y me quedó uno genérico que tiene como principios rectores, algo que yo le estuve aprendiendo a Ray Immelman en ese libro que otras veces he citado, que se titula Great Boss, Dead Boss. Dead Boss. Y que después uno va sumando otros aportes, como Simon Sinek, o Dan Pink, o muchos otros autores, el mismo Fred Kaufman, y se va dando cuenta de que hay convergencia, hay una convergencia. O sea, al final todo termina en que en las empresas tienen que lograr dos cosas. Tienen que lograr colaboración y tienen que lograr sincronización. Y la sincronización en una empresa que se compone principalmente de seres humanos se logra más con la colaboración, pues uno necesita la colaboración. Pero la colaboración, como bien dijo Simon Sinek, no es una instrucción, tú no puedes dar la orden colabore. La colaboración es una cosa que se hace voluntariamente, no se hace coaccionado. O sea, uno puede seguir instrucciones por obligación, pero colaborar se hace voluntariamente.
y desde el punto de vista técnico, la sincronización se logra cuando uno sabe dónde poner los amortiguadores que sincronizan el flujo. Entonces, con estas ideas en mente, vamos a mirar cuáles son los componentes del árbol que tengo aquí. ¿Ven? Ya, lo voy a mostrar. Ahí lo voy a ir abriendo. Y vamos a ir rapidito. Entonces, ¿cuál es la estrategia de primer nivel para el gerente general de la compañía? La compañía completa está enfocada en construir, capitalizar y sostener las decisivas, o sea, las sucesivas ventajas competitivas decisivas que van a construir tanto la estabilidad como el crecimiento futuro. Esa es la función del gerente general, lograr eso. Que toda la compañía esté enfocada en eso. Es solo eso lo que tiene que hacer. ¿Está bien? Yo creo que estamos de acuerdo. O sea, hay alguien que no está de acuerdo conmigo, está bien. Es otra filosofía de gestión. Yo creo que esta es. Y para construir la táctica, hace tiempo no leo esto, ¿eh? No me acuerdo cuando lo escribí, hace como 6 años, 7 años, no me acuerdo. Una estrategia específica, o sea, un árbol de estrategia y táctica específico, una compañía contiene todas las acciones que cada persona debería de realizar para alcanzar la estabilidad presente y el crecimiento futuro. Si las acciones detalladas en el árbol de estrategia y táctica específico no se llevan adelante sincronizadamente, es bastante probable que el objetivo no se alcance. Si no son comunicadas, es incluso menos probable que se realicen. En todas las compañías, el principal objetivo es producir throughput, para el cual se requiere que se proteja y se mejore el flujo en todas las áreas de la compañía. Y para producir el throughput es necesario confiar en los recursos que van a consumir tanto inversión como gasto de operación. Un segundo. La inversión genera gasto de operación y reduce las reservas de efectivo, y es necesario controlar ambos, la inversión como gasto de operación, y asegurarse que el throughput crece más rápido que el gasto de operación sin que nunca se nos acabe el efectivo. Estos son mis supuestos. Tal vez si me pongo a escribir voy a poder reducir más todo eso. Entonces, la táctica. Esta es la táctica del gerente general genérica. La compañía tiene un árbol de estrategia y táctica específico que detalla las condiciones, las acciones necesarias y suficientes para alcanzar simultáneamente la estabilidad y el crecimiento. Y el gerente general, como quiera que uno le llame, managing director, CEO, gerente general, es responsable de comunicar a toda la compañía los contenidos del árbol de estrategia y táctica específico, y es responsable de sincronizar a la compañía completa en la secuencia correcta para estar continuamente generando throughput más rápido que gasto de operación sin que se agote el efectivo. Ahora ya sabemos qué es lo que tiene que ser el gerente general. ¿Cuánto se va a demorar el resto de la compañía en hacer lo suyo, ¿cierto? ¿No? Entonces, si un gerente general hace esto, tiene un árbol de estrategia y táctica, y lo comunica, y va viendo cómo se sincroniza toda la organización, va a lograr
construir, capitalizar y sostener las sucesivas ventajas competitivas decisivas que van a ir cimentando la estabilidad y construyendo el crecimiento. Ya. No me acuerdo qué es lo que puse aquí. Déjenme ver. Dice abajo. Aquí, en la supuesto de suficiencia. ¿Lo estás leyendo o no? Ahí ahora está. lo voy a leer. Es que bueno, yo lo veo, sí. Ya. El peligro de dividir la compañía en áreas son los óptimos locales de cada silo. Ya, esto lo escribí después de leer el prefacio de él y el libro que no escribió, ¿no? Sí, la ciencia de la gerencia. El temor a la incertidumbre podría llevar a controles tan detallados que el ruido sea confundido con las señales relevantes y que transigencia aceptable, entre comillas, preserven los conflictos que bloqueen la mejora continua. Entonces, si uno tiene estas cosas en cuenta, ya sabe qué es lo que tienen que evitar o qué es lo que tienen que manejar para que... Entonces, ahora viene la parte novedosa de todo. ¿Cuál es el organigrama de la organización? Si es que tomamos en cuenta esto. Y antes de revelarlo, usemos un poquito la lógica. Dije, hay que mejorar el flujo, ¿sí? Y hay que tener todos los recursos disponibles para que el flujo en todas las áreas pueda ocurrir, ¿correcto? Y tenemos que lograr que el flujo sea sincronizado entre las distintas áreas. Y entonces aquí, teniendo en cuenta que el flujo productivo es totalmente distinto al de abastecimiento y totalmente distinto, o sea, los ritmos de flujo. Es totalmente distinto al de marketing y totalmente distinto al de ventas y los flujos de caja son distintos incluso a las ventas. Todos esos flujos tienen que sincronizarse, ¿no? ¿Y cómo se sincronizan? Con amortiguadores. Entonces necesitamos a alguien que se preocupe de mantener el flujo y necesitamos a alguien que se preocupe de administrar amortiguadores. De administrar un amortiguador significa tener el mínimo amortiguador posible al mismo tiempo que es suficiente. Y entonces ahí tenemos al gerente de flujo, al gerente de recursos que administra amortiguadores y al gerente de mejora continua. Entonces, si este es un tema que les interesa que conversemos, el próximo jueves podemos explayarnos un poco más. Excelente tema. O sea, nos has tirado el avance de la película, digamos. Ah, sí, esto es solo sinopsis. A mí me encanta. Es solo sinopsis, pero lo que pasa es que yo creo que encaja, o sea, engrana también, pero aquí estamos yendo a las profundidades. Bueno. Sí, está bueno. Esto no es ya... Perdón, Daniel. Que está bueno porque es estructurado, porque lo que hablábamos el otro día de empírico, que decíamos que en las distintas funciones de la empresa, que son funciones que, digamos, soportan la producción, por ejemplo, o compras, tenía que cobrar un 20% siempre, tenemos que poder estructurarlo para que saber si es el 20, el 25 o el 30, depende de la función. O no ponerle límite, ¿no? No ponerle límite. O sea, al fin de cuentas, ya cuando el sistema, suena como el paraíso comunista, cuando el sistema ha logrado su paraíso sistémico, ya no existen silos. Exacto. Entonces sí existen gerentes de área. Sí. Pues necesitas personas que o sea, no somos capaces de manejar muchas cosas. Entonces, pero al mismo tiempo tienen que funcionar todos como un mismo equipo, que nadie esté barriendo para adentro, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y la primera definición es, bueno, vamos a tener a una persona que se encargue de que todo fluya
Y cuando hablamos de flujo, no estamos hablando solamente de la producción, estamos hablando del flujo de dinero, de las cobranzas, de los pagos a proveedores, de los pagos de sueldos, de todo eso, ¿cierto? También esos flujos. Exacto. El flujo, todo el papeleo, facturaciones, certificados, todo eso es flujo. Bueno, entonces, ahí tiene alguien que está preocupado que las cosas fluyan. Pero para que esas cosas fluyan necesita una infraestructura y necesita los adecuados amortiguadores. Entonces ahí tiene otra persona que está preocupada de construir la infraestructura y administrar los amortiguadores. Y luego podemos tener una tercera persona que esté preocupada de mejorar el flujo para que los amortiguadores también sean mejor utilizados. Y tenemos las tres personas que responden a un gerente general. Y yo creo que necesitamos el gerente general como el director de orquesta. Bueno, próximo jueves hablamos de esto. Esto es el inicio de la revolución. Matías, ¿el libro La ciencia de la gerencia de quién es? ¿Se publicó ese libro? No, No nunca. existe, no Era el que iba a Él escribir solo él. escribió la Mira, introducción. hay un sucedáneo bastante malo que se llama sincronización. Muy interesante, lo he leído. Lo tengo en mi biblioteca. Sí. Yo creo que tengo que escribir el 2. Y para que se entusiasmen más, hay una empresa de nivel mundial que tiene una gerencia de flujo como parte de la estructura organizacional. Pero el nombre de la empresa se los digo la próxima semana. Pero necesita la gerencia de recursos también. Estoy diciendo, la gerencia de recursos, entre comillas, no sé si está estructurada de la misma manera que la definiste, pero claramente tienen una gerencia de recursos, puede estar repartida en distintas, pero se parece más a un organigrama tradicional en ese sentido, pero tienen un gerente, ni siquiera un gerente, una vicepresidencia de flujo. Bueno, como para terminar esta sesión, le cuento la historia mala, no sé si es mala, pero, o sea, solamente refleja la dificultad de la que habló José Armando al principio, antes de que empezáramos la sesión. Ray Immelman, autor de Great Boss, Dead Boss, y que en ese libro donde describe gerencia de flujo, gerencia de recursos, y después yo conversando con Javier me dio la idea, métele una tercera gerencia que es la de mejora continua. Esa no estoy seguro, no, si está bien. Es la idea de Javier, pues, está fantástica. Además, son tres patitas, por eso para un ingeniero como yo, le da un equilibrio isostático. No es ni siquiera hiperestático, es isostático, está perfecto. El autor de esto, comiendo en Pittsburgh, precisamente un día, una noche, hace un frío, pero que se lo regalo, tomándonos una Guinness. Tenebrosa, sí. Sí, tomándonos una Guinness, le digo yo a Rey, oye, qué fantástica tu idea de la gerencia de flujo, de recursos y todo eso. ¿Y en cuántas empresas te ha implementado eso? Me fue en una. ¿Y cómo le fue? No sé, no siguieron conmigo. ¿Y está implementado? No sé. ¿Cómo resultó? Mientras yo estaba ahí supervisando, bien. Pero no sé qué pasó. Así que, próximo jueves hablamos de esto y recibimos toda clase de sugerencias. Yo tengo muchas ideas en mente de cómo no solamente hacer la persuasión, sino que después se quede.
Y una de las ideas la da más Capital en México, que creó su propia universidad. Es una empresa pequeñita, ¿eh? O sea, no estamos hablando de Walmart, no. Es una empresa pequeñita, vende 10 millones de dólares al año, o 12, no sé, no debe estar en 20 ahora, porque han mejorado mucho. Pero una empresa pequeñita, y tiene su propia universidad. Cuando la gente entra a trabajar ahí, tienen totalmente estructurada la inducción. Tienen los profesores que son personas Lo internas, mismo, claro, de son la gerentes, empresa, exacto. y tienen que pasar por sus cursos, y tienen que aprobar. Si no, no entran a trabajar. Muy bien. Bueno, Bueno, Muchas muchas muchachos, gracias por hoy. Muy interesante. Sí, a mí lo que me preocupa es que como que se nos están acabando las sorpresas y yo sigo subiendo la vara, entonces sí, un día me vas a decir, vamos a tener que salir mira, a te hacer tengo que una para decir ver. que tu sesión fue un aburrimiento terrible. Está bien, seguimos adelante y espero que sigamos comentando casos. Ok, Listo, muchas Fish. gracias. Un abrazo. Nos vemos Hasta el luego a jueves que todos. viene Chao. con este tema. Un abrazo, Gracias. que estés cuidando. Adiós.